En la Francia del siglo XIX, un hombre marcado por la injusticia busca redención. Fue condenado a años de prisión por robar un simple pedazo de pan, pero al quebrar su libertad condicional, queda condenado a ser perseguido de por vida por un implacable policía. En medio de un mundo de sueños rotos, amores imposibles y pasiones desgarradoras, el hombre encuentra un nuevo propósito: proteger a Cosette, la hija de una mujer caída en desgracia. Así comienza una nueva historia, donde la fuerza del espíritu humano se alza incluso en la oscuridad más profunda. Hablamos de la película Los Miserables. La película se abre en 1815, en el puerto de Thorn, en Francia, donde un numeroso grupo de prisioneros arrastra con esfuerzo un barco. Entre ellos se encuentra Jean Valjean, un convicto marcado por la dureza del tiempo. La imagen cambia a Javert, el comisionado, que le ordena con tono frío mover una pesada bandera. Jean obedece con todas sus fuerzas, y lo inquietante es que el silencio alrededor resalta su agotamiento. De pronto, Javert le entrega el documento de su libertad condicional, recordándole que aún no es libre, que debe portar ese papel de por vida como una marca de peligro. No lo llama por su nombre, sino por su número, 24.601. Entonces ocurre un intercambio punzante. Jean explica que robó un simple pan para el hijo de su hermana moribunda, pero Javert lo interrumpe, señalando que fueron 19 años, 5 por el robo y el resto por intentar escapar. La escena revela la dureza de la ley frente a la miseria. Javert ordena que siga su camino, sin olvidar jamás su número. Finalmente Jean camina libre, pero su rostro transmite otra verdad. La libertad está impregnada de dolor, pues jamás borrará la injusticia ni los años perdidos en prisión. Horas después, la cámara muestra a Jean vagando con hambre. Se cruza con un hombre y le pide trabajo por un día, pero inesperadamente es rechazado al ver sus papeles. Al llegar a la ciudad, un oficial confirma con frialdad que seguirá bajo libertad condicional, que siempre será observado y deberá reportarse, o de lo contrario, lo arrestarán. Lo inquietante es cómo esa marca invisible lo condena una y otra vez. Jean sale a las calles y recibe desprecio en cada rincón. Ni siquiera lo aceptan para dormir en un establo. De pronto, la noche lo encuentra exhausto y congelado. La escena revela a Jean acomodándose como puede en una parroquia. El obispo lo descubre y en lugar de echarlo, lo invita a pasar. Le da comida caliente y le ofrece cama. Parece un respiro, pero entonces ocurre el giro. Jean, al notar que todos duermen, decide robar las vajillas de plata. Escapa con sigilo, aunque su huida dura poco, pues oficiales lo atrapan y lo llevan de regreso frente al obispo. El momento se congela. El religioso, en vez de acusarlo, declara que él le regaló lo robado y aún más le entrega los candelabros olvidados, ordenando que lo suelten, proclamando con firmeza que dice la verdad. De pronto la cámara se acerca a Jean escuchando las palabras del obispo, que recuerde que todo fue un plan divino y que use la plata para volverse un hombre justo, porque con ese acto ha salvado su alma y se la ha entregado a Dios. Lo inquietante es que Jean se siente desgarrado, avergonzado por haber robado, pero entiende que su comportamiento fue la consecuencia de tantos años en prisión. Sin embargo, inesperadamente descubre algo nuevo. No todo el mundo lo desprecia, pues el obispo lo trató como un verdadero hermano. La escena revela cómo Jean decide empezar otra vida, dejando atrás el nombre de Jean Valjean y rompiendo el documento de su libertad condicional, en un gesto simbólico de renacer. 8 años después, la imagen cambia al humilde pueblo de Montreuil, donde en una fábrica el capataz vigila con rigidez a las trabajadoras. Entre ellas está Fantine, que sufre los intentos de seducción del capataz, mientras las demás mujeres la observan con recelo. Entonces ocurre un detonante: le quitan una carta, descubriendo que tiene una hija bastarda a quien debe mandar dinero. La tensión estalla en pelea, hasta que aparece el jefe, Jean, ahora bajo el nombre de Madeleine, quien interviene recordando que es el alcalde y exige respeto, antes de descubrir con sorpresa la llegada de Javert. El capataz, intrigado, se entera de la verdad. Fantine tiene una hija fuera del matrimonio, cuidada por un posadero y su esposa en otra ciudad, y cada cierto tiempo envía dinero para su alimentación. Lo inquietante es que las demás trabajadoras no sienten compasión. Piden que la despidan porque su situación, dicen, podría traer desgracia a la fábrica, como si tuvieran una mujer de la calle en sus filas. El capataz les cree y sin más despide cruelmente a Fantine. La imagen muestra a la mujer implorando a gritos al jefe que la ayude, confesando que tiene una hija que mantener. Sin embargo, el sujeto no escucha y ordena que la saquen. Entonces la escena corta a Madeleine encontrándose con Javert. El comisionado no lo reconoce y lo inquietante es cómo le entrega con solemnidad sus papeles, asegurando que ahora está bajo sus órdenes. Incluso afirma haber escuchado que ese hombre, Madeleine, tiene buena reputación y ha ayudado a prosperar al pueblo, levantando sospechas de que lo conoce de antes. Javert lo observa con atención y le pregunta si se han visto antes, porque su rostro le resulta familiar. Madeleine responde con calma y firmeza que no, porque si lo conociera nunca olvidaría su cara.
De pronto alguien llama desde la calle. Madeleine sale y descubre a un hombre atrapado bajo una carreta. La escena se llena de tensión. Rápidamente se agacha y, usando una fuerza descomunal, levanta la viga salvando al herido de una muerte segura. Lo inquietante es la reacción de Javert, que observa con asombro esa fuerza sobrehumana, recordando al prisionero que conoció años atrás, aquel que violó su libertad condicional y desapareció. El pensamiento lo sacude, cree haber cometido un error y con rigidez le pide perdón. La imagen cambia a Fantine, que vaga desesperada por las calles, sin dinero. Entonces ocurre lo inevitable. Vende primero su collar con la foto de su hija Cosette, luego su cabello y por último sus dientes. Los días pasan y al quedarse sin nada más termina convertida en acompañante, devastada, sus sueños ahora transformados en un infierno. Una noche Madeleine recorre las calles ayudando a los desamparados cuando presencia un incidente. Un hombre elegante se burla cruelmente de Fantine colocándole hielo en el vestido. Ella se defiende y lo hiere en el rostro. Él promete venganza. En ese momento llega Javert buscando explicaciones. El hombre acusa a Fantine diciendo que fue atacado sin razón, mientras ella suplica que la perdonen, confesando que tiene una hija y no puede ser llevada a prisión. El hombre elegante no escucha las súplicas de Fantine y exige que la detengan. Entonces aparece Madeleine, que ha visto todo, y con voz firme ordena a Javert que la suelte, asegurando que no cometió nada malo. Lo inquietante es que al observarla siente que ya la había visto antes. Se acerca y le pregunta qué hizo para terminar en semejante situación. Fantine, rota por la rabia, le responde con dureza. Le recuerda que fue despedida injustamente por el capataz y que él, a pesar de presenciar cómo la sacaban de la fábrica, no hizo nada por defenderla. De pronto ocurre lo inesperado. La mujer le escupe en el rostro, la tensión se congela. Sin embargo, Madeleine no se enoja. Lo sorprendente es que siente compasión. Con delicadeza la carga en sus brazos y decide llevarla directamente al hospital. Mientras avanza, la escena revela su promesa. Hará lo posible por traer a su hija Cosette. Javert, irritado, intenta detenerlo alegando que Fantine le ha faltado el respeto, pero Madeleine ignora las palabras y continúa su camino con firmeza. El suspenso se mantiene hasta que, días después, Javert recibe una carta proveniente de París, una carta que amenaza con cambiar el rumbo de todos los destinos. Más tarde, la cámara muestra a Javert reuniéndose con el alcalde. Con voz dura, confiesa que levantó un reporte falso contra él, acusándolo de ser un preso que conoció hace años llamado Jean Valjean. Lo inquietante es su revelación. Ahora han capturado al supuesto verdadero convicto, que comparecerá ante el juez, aunque insiste en que no es él. Javert, atormentado, pide al alcalde que lo acuse de difamación, pero Madeleine se niega con serenidad. Le recuerda que todos cometemos errores y le ordena regresar a su puesto sin preocuparse. La escena cambia y lo vemos a solas. Jane siente que ha llegado el momento de reparar sus faltas, pero la decisión lo atormenta. Si confiesa la verdad, todo lo que construyó caerá, sus trabajadores sufrirán y él volverá a prisión. Pero si calla, cargará de por vida con la condena de un inocente, condenado solo por parecerse a él. La tensión se eleva, recuerda su promesa a Dios y comprende que no puede huir de sí mismo. Finalmente decide entregarse. Su mirada revela la determinación de un alma que ya no se pertenece, que ha entregado su destino al cielo, buscando la fuerza y la esperanza necesarias para afrontar lo inevitable. El tribunal lo recibe en un ambiente de dudas y miradas incrédulas. Jean irrumpe y declara con firmeza que el hombre detenido es inocente, confesando su identidad como Jean Valjean. Incluso menciona el número que le asignaron en prisión y reta a que lo confirmen con Javert. Lo inquietante es que el juez no le cree. Piensa que el alcalde sufre un desvarío. La imagen cambia. Jean abandona el lugar y corre al lado de Fantine, que ya se enferma en el hospital. Ella delira y entre lágrimas cree ver a su hija Cosette. Jean se inclina y con ternura le promete que irá por ella, que la cuidará y no permitirá que nada le suceda. La mujer, en su último aliento, le pide que le diga a Cosette que siempre la amó. Segundos después, exhala su último suspiro. De pronto, Javert irrumpe, ya enterado de la verdad. La tensión es insoportable. Jean, acorralado, le suplica 3 días para cumplir la promesa de rescatar a Cosette, pero Javert se niega rotundamente. Entonces ocurre lo inesperado. Jean se lanza al río y logra escapar en la oscuridad. La escena final muestra a Cosette en la posada de los Thénardier, jugando con una muñeca hecha de trapo, antes de que la cruel esposa la mande por agua al bosque. La escena revela al posadero despertando en su miserable negocio, un lugar repleto de gente rota, donde él y su esposa se aprovechan de los clientes ingenuos, robando sin piedad todas sus pertenencias. La cámara cambia al bosque donde Jean encuentra a la pequeña Cosette. Al escuchar su nombre lo embarga la alegría. Decide acompañarla hasta la posada y al enfrentar a los Thénardier declara con firmeza que se la llevará, pues su madre antes de morir le pidió que cuidara de ella. Los esposos aceptan, pero lo inquietante es su avaricia. Exigen una suma elevada por el tiempo que cuidaron a la niña.
niña. Jan paga sin discutir y se marcha con Cosette, prometiéndole que desde ese día será padre y madre a la vez. Horas después llega Javert a la posada. Los Thénardier, al saber que trataron con un fugitivo, se lamentan por no haber cobrado más. Entretanto, Jan ya se encuentra lejos, feliz porque siente que el destino le brinda otra oportunidad, aunque promete no contar jamás a Cosette la verdad de su oscuro pasado. La cámara corta a la entrada de París. Al ver a Javert cerca, Jan huye trepando un muro y cae dentro de un convento, donde un trabajador lo reconoce como el hombre que lo salvó bajo la carreta, ofreciéndole ayuda ante la Madre Superiora. En ese refugio, Jean respira tranquilo, consciente de que allí podrán esconderse sin temor a Javert, pero lo inquietante es la promesa del inspector: no descansará hasta hallarlo, pidiendo incluso a Dios que lo guíe en su persecución. La imagen cambia con brusquedad. Han pasado 9 años. París se muestra oscura, cubierta por la miseria y la pobreza que crecen sin freno. Un niño llamado Gavroche aparece en escena. Su voz traviesa nos cuenta que el rey ha sido derrocado, pero que el nuevo gobernante no ha traído esperanza, sino más dolor. Las calles están colmadas de descontento. Grupos de jóvenes se reúnen, agitándose contra la injusticia que sienten como un peso insoportable. El ambiente se vuelve cada vez más cargado. El murmullo de la rebelión se escucha en cada esquina. Entre esos jóvenes surge un nombre que resuena: el general Lamarque, el único que los defendía, ahora enfermo y a punto de morir. El aire es sofocante, y lo inquietante es cómo los ojos de todos brillan con la certeza de que algo grande se aproxima. La escena finaliza con las banderas agitándose y el rumor de una tormenta política inminente, que marcará un nuevo capítulo en la vida de Jan y en el destino de toda Francia. Un anciano de buena posición aparece en escena para reprender a su nieto Marius, diciéndole que es una vergüenza para la familia. La tensión crece en la calle, donde oficiales llegan a controlar a la gente que solo pide libertad. Poco después, una joven visita a Marius y le confiesa que conoce su secreto, pero él no le presta atención y se retira, sin imaginar que ella está enamorada de él. La cámara corta a un instante revelador. Marius se cruza con Cosette y queda fascinado, mientras la joven lo observa llena de tristeza. Entonces ocurre el giro. Escuchamos la voz de un hombre llamando a la muchacha para que lo ayude a robar, y descubrimos que es el posadero Thénardier y que ella es su hija Éponine. A continuación, la joven se une a los carteristas, quienes, con la ayuda de la esposa del posadero, intentan robar a Jean. Lo inquietante es que la mujer lo reconoce de inmediato, y su esposo también lo recuerda, ordenando que lo sujeten para exigirle las supuestas deudas pendientes. En ese momento, el suspenso aumenta. Se escucha que Javert se acerca y, temiendo ser descubiertos, lo sueltan. El inspector atrapa a los ladrones, mientras Jean aprovecha para escapar. Javert, al oír la confesión de los esposos, sospecha que el fugitivo es Jean Valjean. Éponine, devastada, no puede creer que Cosette, a quien acaba de ver, viva con comodidades mientras ella sufre en la miseria. En ese mismo instante, Marius se le acerca y con cierta urgencia le pide que averigüe dónde vive Cosette, pero le suplica que no lo sepa su padre, pues podría causarle problemas. La escena corta a la noche. Los jóvenes de la resistencia se preparan para el inminente ataque. Lo inquietante es que descubren que Marius está enamorado y no los acompañará esa noche. El líder se enfurece, pero Marius le responde con firmeza, haciéndole ver que, si estuviera en su lugar, sentiría lo mismo. De pronto aparece Gavroche con un mensaje decisivo: el general Lamarque ha muerto. La noticia provoca un silencio cargado, y todos entienden que el funeral será el momento ideal para iniciar el levantamiento. Segundos después vemos a Éponine guiando a Marius hacia la casa de Cosette. El joven la sigue con el corazón agitado, agradeciéndole su ayuda. La cámara cambia y nos muestra a Cosette, que empieza a sentir un amor profundo por Marius. Recuerda su antigua soledad y ahora sueña con que él corresponda a sus sentimientos. Mientras tanto, Marius, lleno de emoción, se acerca por fin a la casa de Cosette, agradeciendo a Éponine su lealtad como amiga. En este momento la tensión se eleva. La joven le confiesa todo lo que siente a Marius, pero lo inquietante es que de pronto aparece Cosette. Ambos jóvenes se presentan y empiezan a hablar. Sus palabras son sutiles pero cargadas de emoción, y Éponine observa con el corazón roto, lamentando que nunca escuchará esas frases dirigidas hacia ella. La escena cambia de golpe. Jean aparece y Cosette corre a refugiarse en su casa. Marius recoge un pañuelo caído y se retira. Entonces ocurre algo inesperado. Thénardier surge de las sombras, encuentra a su hija y le ordena volver a casa. Ella presiente el plan de robar a Jean y trata de impedirlo con una mentira. Asegura que allí solo vive un pobre hombre con su hija. No logra convencerlo y comienza a gritar con desesperación. Jean escucha el ruido, se alarma, piensa que es Javert y decide huir. Le pide a Cosette que se prepare de inmediato. La joven intenta persuadirlo para quedarse, pero no lo consigue. Antes de partir deja una carta en la puerta, una carta que Éponine encuentra y guarda. Mientras camina, acepta en silencio que aún ama a Marius, aunque siente el dolor punzante de saber que él seguirá su vida y buscará felicidad sin ella.
Marius recibe de Eponine la noticia y corre hacia la casa de Cosette, pero lo desconcertante es que llega demasiado tarde. Solo puede recordar con melancolía cada instante vivido a su lado, mientras Eponine se hunde en la certeza de que permanecerá sola para siempre. Horas después, la resistencia se organiza, los jóvenes se alistan para luchar, y Javert prepara a sus hombres con la misma precisión militar. Jean, cada vez más lejos de París, sigue su camino en silencio. Entonces ocurre otro giro. Marius vuelve con los combatientes, decidido a unirse a ellos, mientras Eponine imagina con tristeza lo que hubiera sido compartir una vida junto a él. La imagen cambia a Jean, que llega a su nuevo refugio, mientras las calles de París hierven de gente preparándose para el levantamiento. El amanecer trae consigo un momento crucial, el funeral de Lamarck. De pronto los insurgentes irrumpen, toman el ataúd del general y lo desvían hacia otro camino. La multitud lo lleva como un héroe del pueblo, no de la nobleza, pero inesperadamente la caballería se interpone y corta el avance. Un soldado aprieta el gatillo, el estruendo marca el inicio de la batalla. La resistencia levanta las primeras barricadas y Javert, en la penumbra, sigue infiltrado entre ellos. Marius se reúne con los combatientes y la tensión sube. Todos comienzan a armarse, y lo sorprendente es que la gente desde sus casas lanza muebles, piedras y utensilios, formando un escudo improvisado contra cualquier ataque. La escena revela cómo piden un voluntario que avise cuando los soldados se acerquen. Entonces Javert se ofrece, recibe un arma y se gana la confianza del grupo. El tiempo avanza y todos se preparan para la defensa. Cuando llega la noche, Javert regresa y con voz firme les aconseja rendirse. Asegura que los soldados los superan en número y que serán derrotados, pero lo inquietante es que insiste en que atacarán al amanecer, y en ese momento Gavroche descubre la mentira, lo reconoce y grita su nombre. Entonces ocurre lo inevitable. Javert intenta escapar desesperado, pero lo golpean y lo dejan inconsciente. De pronto se escucha un gran batallón acercándose. Los jóvenes corren hacia la defensa y el combate estalla con fuerza. Marius, decidido, toma un barril de pólvora para asustar a los soldados. Sin embargo, Eponine ve el peligro y se lanza a protegerlo, recibiendo una herida mortal. El estruendo de la pólvora obliga a los soldados a retroceder. Marius corre hacia ella y Eponine, con voz débil, le entrega la carta de Cosette. Sabe que morirá y con su último aliento le suplica que permanezca junto a ella. Marius queda devastado, pero entrega a Gavroche una carta destinada a Cosette. El joven corre por las calles y consigue dársela a Jean. Entonces se revela lo más impactante. Al leerla, Jean descubre que Marius ama verdaderamente a su hija y que el sentimiento es correspondido. Lo desconcertante es que comprende que podría perderla para siempre, quedarse solo si ambos terminan juntos, y aún así decide arriesgarlo todo. Se dirige a París con un único objetivo: salvar la vida de Marius antes de que lo maten. La imagen corta a su llegada, logra eliminar a un oficial, toma su uniforme y se infiltra. Frente a las barricadas declara ser un voluntario. Sin embargo, lo miran con desconfianza y lo toman por un espía como Javert. Lo tenso es que Gavroche lo reconoce a tiempo y gracias a él lo liberan. En ese instante aparecen tiradores en los tejados y la amenaza es inmediata. Los jóvenes disparan y consiguen reducirlos justo a tiempo. Jean, sin perder un segundo, pide un arma y asegura que se encargará de Javert. Lo lleva a un sitio apartado, donde nadie los ve. El oficial lo mira con calma, seguro de sí mismo, más feliz por haberlo encontrado que por salvarse. Sin embargo, inesperadamente Jean corta sus ataduras con la daga y lo deja libre. Javert no comprende por qué Jean lo libera, lo mira confundido y con voz fría le dice que eso no cambia nada, que seguirá siendo un ladrón y que tarde o temprano volverá a encontrarlo. Pero Jean responde con calma, no siente odio porque lo considera solo un hombre cumpliendo su deber. Lo más inesperado es cuando le entrega la dirección donde podrá achalarlo cuando todo acabe, como si le ofreciera paz. Luego Jean dispara al aire para que los rebeldes crean que ejecutó a Javert. El eco del disparo se mezcla con el silencio de la noche. Los combatientes descansan, sabiendo que al amanecer volverán a enfrentarse. Marius, en la penumbra, imagina el dolor de Cosette si él muere. Jean, al observarlo, comprende que ese es el joven que buscaba. Eleva una oración pidiendo a Dios que lo proteja, convencido de que su tiempo ha pasado y que Cosette no debe quedarse sola. De pronto, el amanecer llega con lluvia y tragedia. Descubren que la pólvora se ha mojado. Solo quedan unas pocas municiones. El jefe anuncia que son la última barricada en pie. El pueblo, temeroso, se ha negado a ayudarlos. Aún así, nadie se retira. Con el corazón firme, todos deciden quedarse y luchar, incluso sabiendo que el final se acerca. Gavroche, valiente e inquieto, aprovecha para buscar más pólvora. Sale de la barricada cantando entre los disparos, pero lo terrible ocurre. Una bala lo alcanza y cae inmóvil en el suelo. El silencio posterior pesa como plomo. Un oficial enemigo les grita que se rindan, asegurando que no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, los rebeldes, llenos de rabia y tristeza, rechazan rendirse, impulsados por la muerte del pequeño. Enseguida, los soldados comienzan a disparar con cañones. Los combatientes responden con lo poco que les queda
queda, pero es inútil. El batallón avanza y los rebeldes, uno por uno, caen o se esconden en casas cerradas. Nadie los ayuda. Marius es herido gravemente y Jin, sin dudar, lo carga sobre sus hombros. Busca una salida. Entra en la casa que servía de defensa. Algunos rebeldes también intentan refugiarse allí, pero son abatidos, uno tras otro, hasta que el jefe queda solo. Aún rodeado, el hombre resiste y muere junto a su compañero. Mientras tanto, Jin escapa por las alcantarillas con Marius en brazos. Horas más tarde, Javert camina entre los cuerpos caídos. Su rostro refleja un extraño respeto. Se detiene ante Gavroche, se inclina y en un gesto silencioso coloca una medalla sobre su pecho, reconociendo su valentía incluso en la derrota. Javert comienza a buscar a Jean y descubre el túnel por donde escapó. En lo profundo, Jean siente pasos, intenta soltarse del cansancio y cae desmayado al golpearse. En la penumbra aparece Thénardier, que al reconocer a Marius, se inclina con codicia y le roba un anillo antes de huir. Entonces Jean despierta, exhausto, y lo obliga a mostrarle la salida. Con esfuerzo continúa su marcha cargando a Marius hasta hallar una pequeña abertura. Al salir, se encuentra de frente con Javert. El silencio es total. Jean, sin escapatoria, le pide solo una hora para dejar al joven en un lugar seguro. Javert no responde, lo observa con desconcierto y Jean continúa su camino. Cuando apunta su arma, la duda lo paraliza. Lo desconcertante es que, en un impulso, Javert deja caer el arma al suelo. Empieza a preguntarse por qué ese hombre, al que persiguió tantos años, lo perdonó. Su mente se llena de tormento. No logra decidir si debe arrestarlo o dejarlo libre. La idea lo consume. Uno de los dos debe morir para que el otro pueda vivir en paz. Con el amanecer reflejándose sobre el Sena, Javert elige sacrificarse, dejando que Jean viva. En ese instante, el sonido del agua se mezcla con el silencio absoluto de su caída. Horas después, Marius despierta en su cama. Las mujeres de París barren las calles, retirando los restos del combate. Aún débil, el joven regresa al lugar donde luchó y con lágrimas pide perdón a sus compañeros caídos por haber sobrevivido. Siente la tristeza inmensa de saber que jamás compartirá con ellos los días de esperanza y risas. Más tarde vuelve a casa donde Cosette lo espera con dulzura. Ella le promete que pronto sanará y que siempre estará a su lado. En silencio, el abuelo de Marius y Jean los observan desde la distancia. Luego, Marius se acerca a Jean para agradecerle por haberle entregado a su hija y le ruega que se quede con ellos como parte de la familia, pero Jean, con mirada serena, se niega. Le confiesa su verdad. Su nombre es Jean Valjean, condenado a 19 años por robar pan. Aunque cumplió su sentencia, violó su libertad condicional y por eso la justicia aún lo persigue. No quiere regresar a prisión. Le pide a Marius que guarde el secreto y no le diga nada a Cosette. Marius, con el corazón oprimido, acepta. Más tarde, Cosette descubre que su padre ha desaparecido y no entiende por qué no se despidió de ella. Marius le promete a Cosette que nunca estará sola, que él siempre la acompañará. Con el paso del tiempo, la pareja se casa y la felicidad parece completa, pero lo inquietante ocurre cuando los Thénardier aparecen en la boda sin ser invitados. Intentan mezclarse entre los asistentes, pero Marius los reconoce de inmediato y los enfrenta. En el camino, Thénardier decide confesar algo perturbador. Asegura haber visto a Jean Valjean en las alcantarillas junto a una de sus supuestas víctimas. Para probarlo, le muestra un anillo que dice haberle quitado al muerto. De pronto, Marius queda paralizado. Reconoce el anillo. Es suyo. Comprende la verdad. Jean fue quien lo salvó aquella noche, quien lo rescató del infierno. Entonces exige saber dónde está. Aterrorizado, Thénardier le revela el lugar y Marius corre a buscar a Cosette. Juntos parten hacia el convento, donde Jean se encuentra completamente solo, soñando con su hija y pidiéndole a Dios que la cuide. La escena se vuelve espiritual. El espíritu de Fantine aparece y le dice que irá al cielo por el bien que hizo al cuidar de Cosette. La visión se desvanece justo cuando Cosette y Marius llegan, pidiéndole perdón por haber roto su promesa, pero explicando que lo hicieron para agradecerle su sacrificio y salvarlo una última vez. Jean está muy enfermo y su voz se apaga lentamente. Les dice que su vida ha sido bendecida, que ahora puede morir en paz, pero Cosette, entre lágrimas, insiste en que eso no sucederá. Jean la mira con ternura y le entrega una carta pidiéndole que la lea cuando él esté dormido. Le confiesa que allí escribió toda su historia, desde el momento en que aprendió a odiar hasta aquel en que descubrió lo que significaba amar. La atmósfera se vuelve solemne, el aire parece detenerse. Entonces aparece nuevamente Fantine, su rostro iluminado, y suplica a Dios que tenga misericordia de aquel hombre justo. Jean sonríe, exhala por última vez y su cuerpo queda inmóvil. Cosette llora desconsolada, abrazando su mano. En ese instante, Fantine se acerca y le toma el brazo con dulzura, guiándolo hacia una luz serena donde lo espera el obispo. Más allá, en ese horizonte celestial, se encuentran los jóvenes caídos en la barricada. Sus voces se elevan como un coro prometiendo esperanza. Un día la oscuridad terminará y todos vivirán libres. Invitan a Jean a unirse a ellos, cantando que más allá de la barricada existe un mundo que todos anhelan ver, un lugar donde finalmente reinará la libertad y la paz eterna.